Muy buenas noches, mi nombre es James Alay, somos el grupo número 6 y junto a mis compañeros Kelly Figueroa, Justin Bermúdez, Jeremy Cacao, Jocelyn Ligua y Ingrid Valdés vamos a hablarles acerca de lo que es las teorías factoriales de la inteligencia. Así que te invito a acompañarnos. ¿Qué son las teorías factoriales de la inteligencia? Estas teorías han sido esenciales y fundamentales para determinar la ambigüedad de las capacidades cognitivas humanas, determinando así que la inteligencia es un concepto ambiguo, es decir, que no es un concepto unitario, sino que se complementa de distintos factores o componentes. A lo largo de la historia, psicólogos como Charles Perman, Raymond Gate y Philip Berman han determinado o han tratado de plasmar estas visiones de cada uno para determinar cómo funcionan entre sí o cómo reaccionan a las habilidades intelectuales. Mientras que Spearman introdujo el concepto del factor general G, que pues este está, como se dice, por delante de las demás habilidades cognitivas. Berman expandió estas ideas al identificar un factor específico en un marco gradual. Por lo tanto, se me hace sumamente importante conocer las distintas teorías factoriales que pues han emergido, así como su relación con la educación y el desarrollo humano. Ligua Terán Jocelyn. La historia. El concepto de la inteligencia. Pues bueno, este nos dice que la inteligencia se define como la capacidad de resolver problemas y comprender situaciones a través del razonamiento, la invención de técnicas y la creatividad. En el ámbito de la psicología, pues se utiliza para describir atributos individuales, aunque también se relaciona con términos como creatividad, carácter y responsabilidad. En resumen, la inteligencia, pues bueno, implica descubrir nuevos modos de abordar y solucionar problemas. Dentro de la historia de la teoría factorial, se busca entender la estructura de la inteligencia y tiene sus raíces en el trabajo de varios psicólogos. En este caso tenemos Charlie Spearman, 1904, que él introdujo el concepto de un factor general de inteligencia, factor G y varios factores específicos, sentando las bases del análisis factorial. Otterlegen, en 1933, pues desarrolló un método de extracción de factores basado en la técnica de componentes principales, así mejorando la comprensión de variables subyacentes. Eh, Thurston, en 1947, pues relacionó correlaciones y saturaciones de variables en factores y así introduciendo el concepto de estructura simple y desarrollando métodos de rotación factorial para simplificar la interpretación de los resultados. Tenemos Kaiser, 1958, que él creó el desarrollo de método Varimax para realizar rotaciones orto, ortogonales de manera matemática, facilitando la identificación de factores. A lo largo de la historia del análisis factorial han surgido debates sobre varios aspectos, incluyendo pues, la estimulación de las comunalidades, los métodos de extracción de factores, la determinación del número de factores a extraer y los métodos de rotación de factores. Estos debates, pues bueno, han llegado a diversas propuestas y soluciones en el campo de análisis factorial y la comprensión de la inteligencia. Muchas gracias. Importancia de la teoría factorial de la inteligencia en la educación. Bueno, la teoría factorial de la inteligencia es muy fundamental en la educación, ya que esta nos ayuda y nos permite comprender cómo nosotros vamos a estructurar las habilidades cognitivas de los estudiantes, ya que así nosotros podemos ir facilitando las estrategias para las estrategias pedagógicas más efectivas y más eficientes para la comprensión de nuestros estudiantes. Esta teoría sostiene que la inteligencia no es un solo rasgo, sino que también es un conjunto de factores
en la cual se interrelacionan. Charles Sperman propuso una idea que fue el factor G o inteligencia general, mientras que Louis Thorsen identificó habilidades mentales primarias como la comprensión verbal, el razonamiento lógico y la memoria. Ya que esto se enfocó en la aplicación de la educación para poder permitir evaluar las fortalezas y debilidades de los estudiantes, porque muchos podrían comprender una clase, comprender una actividad, pero otros van a tener problemas para comprender la clase, para comprender la actividad. Entonces esto nos ayudaría demasiado a ver sus fortalezas y sus debilidades de nuestros estudiantes, ya que también esto nos ayuda a favorecer la enseñanza personalizada, porque además aporta a nuestro diseño de estrategias diferenciadas según las capacidades individuales de los estudiantes. Y asimismo se implica en la neuroeducación. Esto los va a ayudar a entender cómo el cerebro procesa la información y cómo ayuda a estructurarla y comprenderla mucho mejor. Teorías factoriales de la inteligencia. Ser inteligente es bueno porque nos ayuda a enfrentar diversos sucesos que ocurren en nuestra vida. En la teoría de Sperman nos propone una capacidad general y también un factor que es común a todas las actividades que nosotros llevamos a cabo. Para esto se identifica con dos factores muy importantes que son el factor G, que es a lo general, donde todas las actividades o tareas son de manera cognitiva, y el factor específico es donde las habilidades son particularmente concretas. Por su parte, en la teoría de Cactel nos manifiesta que hay dos tipos de inteligencia, que es la fluida, donde podemos resolver problemas sin previo aviso, nos podemos defender sin tener ese conocimiento previo, pero en la cristalizada es donde nosotros vamos a través de la experiencia, del tiempo y a través de la educación es donde se va adquiriendo este tipo de conocimientos. Buenos días, tardes o noches, licenciadas. Soy Jeremy Cacao, pues que actualmente está cursando el tercer semestre de la carrera de educación y voy a hablarle acerca de las teorías factoriales de la inteligencia. Más que ello, mejor dicho, hablaré sobre algunos ejemplos de este. Bueno, pues las teorías factoriales buscan entender la inteligencia dividiéndolas en diferentes factores. Como primer ejemplo, pues tenemos la teoría de los dos factores de Spearman. Spearman descubrió, como se mencionó anteriormente, que la inteligencia tiene un factor general G. Este pues influye en todas nuestras habilidades mentales y factores específicos que se relacionan con habilidades concretas. Como por ejemplo tenemos, pues si alguien es bueno en alguna área, pues esto quiere decir que puede destacar o puede desempeñarse de la mejor manera en otras áreas. Como segundo ejemplo tenemos la teoría de Cactel o la inteligencia, como podría ser la inteligencia fluida y cristalizada. Por inteligencia fluida tenemos que es la capacidad de resolver problemas nuevos sin necesidad de conocimientos previos, como cuando se aprende a jugar o un juego por primera vez. Y la inteligencia cristalizada pues son los conocimientos que acumulamos con la experiencia, como el vocabulario o la historia o la cultura general. ¿Cómo se aplica pues esto en la educación? Estas teorías pues ayudan a adaptar la enseñanza a diferentes tipos de inteligencia, que pues no solamente se aprende igual, pues, sino que es clave para identificar el razonamiento lógico, la memoria y la comprensión verbal. Muchas gracias. Soy la estudiante Kelly Brigitte Figueroa Vargas. Críticas de la teoría factorial de la inteligencia. Se basan en análisis factoriales donde se pueden llevar a la interpretación matemática sin suficientes respaldos teóricos sobre el proceso cognitivo que se esté llevando. Mientras algunos autores defienden que la existencia de un único factor general es necesario para llevar estas pruebas,
Otros proponen múltiples factores que son independientes que han generado debates sobre la estructura real de lo que es la inteligencia. Este enfoque suele ser muy estandarizado y no refleja la capacidad real del ser humano. Y pues muchas veces no toman en cuenta pues en el entorno sobre la educación del desarrollo intelectual del estudiante. Las limitaciones de la teoría factorial de la inteligencia. Estas pruebas suelen reflejar conocimientos adquiridos con una capacidad más innata y esto quiere decir que es una desventaja para los grupos que no son tan beneficiados, que tienen un menor acceso a la educación formal. Muchas pruebas psicosométricas han sido diseñadas en un contexto de accidente y puede que esto sea una desventaja porque no se podrá aplicar universalmente. Las pruebas utilizadas suelen medir las habilidades en el entorno un poco más artificial, sin reflejar pues el verdadero desempeño real en una situación real de la vida cotidiana del estudiante. Por ejemplo, modelos como el de Cartel o el de Charles, pues que se han diseñado teorías que no incluyen las habilidades interpersonales o interpersonales del estudiante que está siendo evaluado con estas pruebas psicosométricas. Entonces, llegamos a la conclusión que la teoría factorial de la inteligencia ha sido fundamental para comprender la estructura natural de las habilidades cognitivas del ser humano a partir del trabajo pionero de Charlie Sparman y su teoría de lo que es el factor G. Hasta el modelo multifactorial de Cartel, está demostrado que la inteligencia no es un constructo unitario, sino un conjunto de habilidades interrelacionadas del modelo factorial que ha permitido diferenciar entre las capacidades generales y específicas que tiene un estudiante, destacando los aspectos como la inteligencia fluida, la cristalización y la jerarquización de las habilidades cognitivas. Además, han sentido la base para el desarrollo de las pruebas psicosométricas que se hacen a los estudiantes. Gracias.